advertía que ya no le queda a Gran Bretaña y al Reino Desunido de hoy en día nada de todo aquello, interviene Londres para advertir que, cuenta tenida que España tiene unas ciudades, entonces no se parecían nada a las Ceuta y Melilla actuales, a la boca del estrecho, y que eso es una posesión secular, y cuenta tenida, esto naturalmente bajo cuerda, que la plaza de Tánger es preciosa para garantizar la navegación a través del estrecho. Gran Bretaña no podía permitir que nadie se estableciera en Tánger, mucho menos Francia. Eran demócratas, pero de distinto pelaje, los británicos y los franceses, ¿no? Y naturalmente ya saben que la solución, por indicación británica, va a ser que Tánger sea considerada una ciudad internacional con su propio estatuto, etcétera, etcétera, etcétera. Y que a España se le abra un pequeño reconocimiento en el norte de África. De ahí las negociaciones de una serie de tratados, que no es el momento de recordar ahora, entre Francia y España y tal. Bueno, pues don Fernando le tocó, pues, le cupo en suerte, pues abordar todo esto. O sea, que fue una trayectoria muy dilatada. A veces se enfermaba, iban a Biarritz, que era la playa de moda de la Francia de la Tercera República, ya la había puesto de moda Napoleón III, Eugenia de Montijo, su emperatriz española, y bueno, era un sitio donde la gente se iba a curar. Y él y su esposa Mercedes Retortillo iban con frecuencia a Biarritz. Pero va pasando el tiempo y en España hay cuestiones internas. La restauración se agota. En la medida en que vamos aproximándonos a los 40 años, hay un cierto agotamiento que va a coincidir con respecto a ese sistema algo más que político, que fue la restauración, y en el horizonte ya aparecen unos nubarrones que ya estaban naturalmente cobrando solidez y cuerpo, como son los que... Sí. Como... ya no, ya lo he pasado, no. Vaya. A ver, no, a ver. Lo pone aquí arriba. Bueno, yo tengo un poco de torpeza digital, pero bueno, eso... A ver, bueno, entonces, esto, todos ustedes en el bachillerato lo han leído, digo porque a lo mejor hay aquí alguien de ciencias de la educación o de física y química y lo tendrán olvidado. Y vean ustedes cómo estamos, por tanto, en 1912, cuando se firma el protectorado, primero entre Fez y París y luego entre Madrid y París, para ya hacer la distribución junto con el Tarfaya, Sahara Occidental, la propia Guinea, pero ya no puedo seguir por ese tema que no es el que me trae a ustedes y a Ceuta esta noche. Y ahí tienen clarísimamente pues cómo la Entente, que así es como se va a llamar ese tratado, la Entente Cordial de Londres y París, donde en el artículo 8, creo yo, sí, qué buena idea, en el artículo 8 de la Entente ya se le reconoce en España, pues por tradición y por naturalmente la posesión, algunos empleaban ese término en aquella época, de Ceuta y Melilla, etcétera, etcétera, y que va a abrir paso después a las aspiraciones españolas también en otros puntos de Marruecos. Como las democracias a partir de la Entente comienzan pues por reflejo de solidaridad mutua, no tanto porque se reconozcan gemelas en cuanto al sistema político y económico, democrático, proceso de industrialización, liberalidad de las tribunas, de la prensa, de la escritura, sino porque ya recordamos todos que el centro de Europa, a marchas forzadas, con velocidad de crucero considerable, pues se había fundado un imperio en Alemania, sobre todo el segundo, que cuenta tenida de su preparación militar, sobre todo de origen prusiano. Los bávaros, pues naturalmente no tienen esa fama de ser buenos militares, bávaros, Múnich y alrededores, y lo mismo con el mundo renano de Alemania, renano por el Rin, donde el contacto con Francia era secular, por ejemplo, en Weimar, con la figura de Goethe, bueno, es otro mundo germano que no
el de Prusia, punto, sin adjetivos por medio. Es lo que va a explicar en gran medida que para abrirse paso, la geopolítica que tan de moda se ha vuelto a poner en términos diferentes a la de hace un siglo, siglo y medio, pues va a llevar a Alemania, bueno, pues tanto en Dinamarca, con el propio imperio austrohúngaro, de los Habsburgos, que está perviviendo como un imperio residual, y naturalmente contra Francia, donde la apropiación en la Primera Guerra Mundial de Alsacia y Lorena, en el año 1871, va a llevar a ser una de las causas del estallido de la Primera Guerra Mundial. Evidentemente, esta Alemania también pensará en términos de expansión hacia el este, ¿no? Bueno, y eso es lo que León y Castillo, oyendo las indicaciones de su jefe en el Ministerio de Estado en Madrid, pues se va a convertir, pero por creencia y no solo porque lo dicta la política de neutralidad. Ahí saben ustedes, un leitmotiv que se remonta a Cánovas del Castillo, son neutrales los que pueden, los que quieren y no los que no podemos, porque pensaba Cánovas que era una neutralidad que si no había, en caso de haber una agresión en tierra o en mar, pues un neutral que no tuviese medios de repeler esa agresión de por parte de los beligerantes, era un país, una nación de una neutralidad faute de mieux, falta de otras opciones, pues faute de mieux, pues elegir la neutralidad. Era el criterio de recogimiento. Hay que recuperar el lenguaje de finales del XIX. España tendría que recogerse, discutido, muy tratado historiográficamente. Los liberales más abiertos, sin embargo, ante el hecho de que se va a estallar esa guerra mundial, todos recuerdan el episodio que la desencadena, recuerdan, ¿no? Sí, porque se va a ir, en efecto, de todo esto gestando poco a poco la formación de unos potencias centrales, con el lánguido y ya venido a menos imperio austrohúngaro que tiene bicho dentro, porque en ese imperio austrohúngaro, con la Primera Guerra Mundial y después la paz de París y el Tratado de Versalles, van a estallar los nacionalismos, un tema que tampoco, sin querer pensar que hoy en día el populismo nacionalista tiene que ver con el de antaño. Sin embargo, bueno, el historiador, que hay personas que saben mucho de historia, por lo que yo recuerde, bueno, tiene un derecho, por lo menos, a sugerir paralelismos y nada más, ¿no? Y entonces, evidentemente, el imperio germano austrohúngaro y, oh sorpresa, que va a ser al final también un imperio que va a sufrir junto con el ruso, por aquello de Trotsky, esta revolución, esta guerra, las potencias capitalistas, va a ser una revolución, y no solo en Rusia, el golpe de Estado bolchevique en noviembre de 1917, sino también el imperio turco otomano, venido a menos a través de la alta influencia que los instructores militares prusianos, porque existían unas relaciones entre Berlín y Estambul, evidentemente, entonces capital del imperio turco otomano, y está ya también muy estudiado, incluso por parte de algunos historiadores turcos, pues la alta influencia que Alemania tuvo sobre ese sediento sector militar de la Turquía otomana del último periodo del 19 y principios del 20, y entre los cuales había unos cuantos militares muy destacados, y en ellos uno que ustedes también se han tenido que encontrar en lecturas ocasionales o en manuales, un tal Mustafa Kemal Atatürk, el viraje que la guerra va a provocar, la guerra del 14, no solo en Rusia, el imperio que se cae, sino en el imperio turco otomano y el ascenso de la primera república en un país musulmán, en el terreno del Islam, que es la de Turquía. Bueno, pues este es el panorama con el que también se encuentra León y Castillo, esa guerra que comienza con un atentado. Ya estamos en un momento en que va a empezar para el siglo XX la era de la violencia, como tituló uno de sus últimos volúmenes, La Historia Universal de la Universidad de Cambridge, que lo tituló La Edad de la Violencia en el Occidente y sobre todo en el escenario europeo, 1914-1945, el famoso volumen de hace ya más de 20 años en la colección de historia de la Universidad de Cambridge, la más renovada me refiero, la más renovada.
creo que están preparando ahora otro, ¿no? Y así tenemos, por tanto, este panorama. ¿Qué le ocurre a don Fernando? Que es un hilo conductor, pues que se muere. Era ya un hombre mayor, tenía sus padecimientos, y a pesar de que él prodigaba con su esposa y la única descendiente que tuvieron, pues sus curas en Biarritz, pues a veces cuando está ya de terminar la vida de no importa quién, pues a él le llegó la hora. Dejó en su testamento su deseo de ser trasladado a las Palmas de Gran Canaria, donde en efecto está con todos los honores, pues están sus restos. Bueno, esto fue de lo que hablamos más o menos en Larache ayer. Entonces, o sea, que Fernando León y Castillo, como dirá el conde de Romanones después, uno de los patriarcas, se las sabía todas, dentro del sistema político liberal de la Restauración, sin embargo, dedicará una especie de oración fúnebre con motivo de la muerte de León y Castillo, y diciendo que cuánto le hubiese gustado, muere en marzo de 1918, de esta guerra entre dos sistemas de alianzas que se va a prolongar, y que entre el agotamiento de las fuerzas en choque franco-británicas, rusas, el frente del este se vino abajo, y pasemos de largo también sobre aquellas horas patéticas para esa Rusia en la que se va la aurora roja, que hubiese dicho donde Pío Baroja, la aurora roja, la Fata Morgana, la gran esperanza, después fallida, cuando ya, pues, dentro de propia Rusia, ese otro complejo país del mapa europeo que es Rusia. O sea, prácticamente, pues lo que se desata con la visita del archiduque de Austria a Sarajevo y el atentado que el archiduque de Austria, el hijo del emperador, del ya cansino y agotado emperador de Austria, un Habsburgo residual, entonces así, pues va a provocar, al ser víctima en su visita a Sarajevo, una ciudad que yo he conocido y que creo que vale la pena visitar, hasta el puente, donde en efecto un joven menor de edad, además, y que es un eslavo, serbio, atenta contra Austria, que es la sede de ese venido a menos y ya decadente imperio centroeuropeo, tan ligado de otra parte a el mundo español de los Austrias en illo tempore, obviamente. Pero bueno, España va a seguir otro curso de historia en la parte de Europa en la que le ha tocado jugar sus cartas, y va a quedar residualmente el imperio de los Austrias, católico eminentemente, más que protestante como en Alemania. Estamos, bueno, no es nada banal este apunte que les digo sobre la marcha, al menos para mi percepción del asunto, y entonces esto va a significar lo que se imaginan, que Rusia, el gran hermano mayor del mundo eslavo, va, en definitiva, y Austria, pues se van a declarar la guerra, y Austria pues está conectada con Alemania, con el segundo imperio alemán, mientras que esa Rusia zarista de entonces ha firmado, se ha integrado en una suerte de entente franco-británica en su origen, y bueno, y por tanto se estalla la Primera Guerra Mundial. Fernando León y Castillo no lo ve, y entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que ya ustedes saben, es decir, ocurre que la guerra se prolonga durante 4 años, hasta prácticamente el armisticio, mientras saben que las democracias occidentales van a recibir una especie de auxilio sobre la marcha por parte de los primeros contingentes, y ahora recuperamos el tema de América, de Estados Unidos. Y a pesar de que se mantuvo, también lo recuerdan, neutral Estados Unidos de América en la Primera Guerra Mundial, al final un concurso de factores lleva a que los primeros chicos americanos desembarquen en los puertos franceses y británicos, y ya es un gran contingente muy preparado, con una capacidad de producción bélica que luego se va a potenciar mucho más en la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa repite su fratricidio, pues así ha sido, 2 fratricidios,
en una mitad de siglo, 1914, 1945, y finalmente pues va a ser derrotada Alemania. Ahora cuidado, aquí es donde los paralelismos no son apropiados, tampoco las épocas se parecen. La tentación del paralelismo hay que evitarla si no se tienen por lo menos claras algunas ideas esenciales. Alemania ahora va a ser derrotada en este primer intento de predominio, un tanto cesarista. Pero se trata de una Alemania que no va a ser castigada de otro modo que como fue castigada al final de la Segunda Guerra Mundial. No, pues lo sabemos todos. Sí, arrasada en el este, pues por el ejército soviético, por los anglosajones, en menor medida por Francia, por el oeste, por el aire, tierra, la famosa bandera del soldado del ejército Rouge, l'Armée Rouge, cuando entra en el Reichstag, esta famosa foto, colocando la bandera de los aliados, en este caso la de la Unión Soviética. No, en la Primera Guerra Mundial resulta que Alemania se va a quedar no demasiado destruida. Perderá muchos soldados, como Francia, en el empantanamiento de las guerras en torno, claro, para entrar en París. Pero no, en definitiva, ese empantanamiento no va a llevar a... Y eso va a ser, según algunos historiadores, en particular, a ver si lo tienes esta biblioteca, si no, que puede no estar, hay que ver ahora, está adquiriendo ya es una obra de ciertos años, 10 años, de Margaret Macmillan. Esa señora ha venido a hacer una conferencia a Madrid porque la Primera Guerra Mundial, bueno, pues ahora en Europa está empezando a estudiarse un poco con preocupación. La tienen ustedes en la bibliografía que en la biblioteca ha fotocopiado. Y hizo una conferencia hará un par de meses en la fundación en una fundación en Madrid y logró llenar una sala, un aforo de 300 y pico personas. Ella se llama Margaret Macmillan, sobrina lejana de un primer ministro conservador británico de hace ya unos cuantos decenios. Y ha escrito 2 volúmenes, uno sobre la guerra, el otro sobre la paz y el destino de Europa. Por eso yo, sin plagiarla, simplemente digo, bueno, hay que ver el destino de Europa, cómo se juega, no solo en la guerra, en la pelea, sino ahora, rápidamente, en el momento en que, a partir del armisticio que firman el ejército francés, británicos ya también, pero más distantemente, y los alemanes, el 11 de noviembre de 1918, que se celebra todavía, como sabrán ustedes, en las iglesias protestantes, católicas de Bélgica. Bélgica era neutral y va a ser invadida por las tropas alemanas, rompiendo una neutralidad internacionalmente admitida, que de otra parte beneficiaba bastante a Gran Bretaña, por si alguien de desconfianza insular frente al continente, como dicen ellos en Londres. Bueno, y la ocupación alemana de Bélgica, claro, escandalizó mucho en aquel momento, y bueno, repito, vean ustedes, a ver, un momentito, yo me manejo mejor. Estas son las anteriores a la Gran Guerra y tienen ya completamente lo que les he explicado, los 2 círculos de las potencias. Exacto. Este es el sistema de alianza de Bismarck. Un momentito. Ahora, momento. Ahora tengo que pasar. Vean ustedes, esto está referido a León y Castillo, y no es el momento, ya he hablado bastante de tal. Y vean ustedes cómo, bueno, aquí, Europa de la Gran Guerra. Esto es un libro magnífico, traducido ya al castellano, Sonámbulos, una visión actual de cómo Europa fue a la guerra en 1914. Pues bien, yo he explicado un poco antes las tensiones entre imperios. Europa se rompe porque la unidad patriarcal cesárea cristiana, con Carlomagno, con Felipe II, con Napoleón Bonaparte, pues fueron momentos que diría Stefan Zweig,
estelares de la historia de Europa, pero que, bueno, la división por la historia, por las fronteras, por las diversas lenguas que se han ido ramificando, donde casi todas son de procedencia, si no me equivoco, indoeuropeos, salvo el Hungría y creo que el mundo finés, bueno, y Turquía, va a quedar a mitad de camino entre Oriente y Occidente, ¿no? Europa tenderá a romperse, como en la guerra de los 30 años, como en las guerras de la Revolución y el Imperio a partir de Francia, y después del Congreso de Viena, ni había habido unas grandes guerras como la del 14, y ahora vamos en Versalles, y no en Viena, 1815, en Versalles, en París, en el Palacio de los Borbones, el nuevo intento europeo, el destino de Europa, queriendo unirse en diferentes instancias, en diferentes momentos diacrónicos de la historia, y sin embargo la inclinación a, pues miren ustedes, para que voy a insistir, a romperse, ¿no? Habéis visto esa imagen. Bueno, aquí el tema de cuando Alemania pone en práctica la guerra submarina para aislar a Gran Bretaña, bueno, vean ustedes aquí la zona que ha pasado la historia. Hay un monumento que no está muy lejos de París, en de Vrigny-Metz, donde se hizo el armisticio a propósito, lo saben, ¿no? Alguien lo sabe seguro, donde la delegación germana, dado que el Kaiser Guillermo fue depuesto y se retiró a Holanda, y naturalmente hubo que proclamar un poco deprisa y corriendo una república en Alemania, con la famosa república famous, rápida, pero desgraciada, la república de Weimar, porque, bueno, después en Alemania volvería a haber otro viraje que no es el caso de recuperar ahora. Bueno, de esta manera se piensa que, y la idea flota en el ambiente por parte de el presidente y el gobierno de la República Francesa, por parte de la corona en Gran Bretaña distante, pero los gobiernos han sido beligerantes de Gran Bretaña, con Lloyd George, ministro liberal de aquella época, Italia, que se ha enchufado al carro de los vencedores en ese momento, y también envía a Versalles, donde se ha elegido la celebración del Congreso para establecer una paz. Hemos hecho una guerra para no tener ninguna otra. Saben ustedes que esa era suerte de dicho, eslogan, esta es una guerra que hemos hecho los occidentales para no hacer otra. Bueno, lo que después Tony Judd a llamar, un pasaje muy célebre que no quiero leerles, antes de su muerte, bueno, pues a propósito de todo el tema de la ilusión pacifista, que no solo en Europa la hay. He visto un monumento a Mahatma Gandhi ahora subiendo a esta biblioteca. Bueno, pues ahí tenemos otro adalid del pacifismo, bueno, etcétera, etcétera. Pero también en Europa pues hemos tenido, por vía cristiana, por vía más mundana, desde el Renacimiento hasta el ya citado León Tolstoy, y el tema de la paz. Y la paz ahora se propondrá, y la va a proponer sobre todo no solo Lloyd George, no solo Clemenceau, el ministro francés, los italianos, con todo el respeto para penínsulas del sur de Europa, también Sonnino, etcétera, etcétera, pero sobre todo vendrá un presidente de los Estados Unidos a la convocatoria a partir de la firma del armisticio el 11 de noviembre de 1918, y ya todos los pasos que se dan para convocar el Tratado de Versalles, que va a surgir de la convocatoria para fortificar una paz de derecho y generar el espíritu de seguridad colectiva. Todos los occidentales pues queremos una paz de derecho, que gobierne una institución que no fue hija repentina del presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, pero que en gran medida él, que era delgaducho, serio, muy protestante, bueno, como esos Estados Unidos, que por lo general, unas excepciones de figuras, no, por lo menos del poder y de la Casa Blanca, que han sido católicas, pero predominantemente, bueno, hasta que ha habido los virajes, y sobre todo el último, de las últimas elecciones, pues han solido ser
los Estados Unidos del Este los que han generado, por lo menos desde Woodrow Wilson y Franklin Delano Roosevelt hasta los Clinton y los Kennedy, pues gentes muy próximas al Este, a los estados del Este, desde New Jersey, donde está la famosa Universidad de Princeton, hasta, bueno, pues... Y Woodrow Wilson trae un programa que él explica en su viaje, cuando ya empiezan las sesiones de la paz de París, en Versalles, un programa llamado de los 14 puntos, que con cierta ironía Clemenceau, primer ministro francés, dijo, caramba, ni el buen Dios de los cristianos, refiriéndose al Antiguo Testamento, se atrevió, ya le bastó para ordenar la relación entre los humanos con 10 mandamientos, pero el presidente de los Estados Unidos nos trae una cantidad de puntos que exceden incluso con sus adendas a los 14 puntos del programa que trajo en su bolsillo una figura muy interesante, Woodrow Wilson. Pero claro, emerge a Estados Unidos en América. Saben ustedes que Estados Unidos vive ciclotímicamente desde América para los americanos, o nos volcamos, intervenimos en Europa y después del 45 en el resto del mundo, y nos exterioriza y hacemos una proyección exterior. Ahora estamos en una que parece que es de tendencia de encogimiento con el presidente Trump, un poco de vuelta a esa inclinación americana de exteriorizarse o volver a casa, y solo practicar lo de América para los americanos y el resto del mundo que se las entienda. Bueno, entonces, en este caso, los 14 puntos que van del presidente Wilson van sobre todo, espero que la memoria no me traicione, yo quiero insistir para no cansarles en exceso, van a tener dos pivotes. Uno de ellos, defender el principio de la paz de derecho y evitar por la diplomacia una nueva guerra como la que la diplomacia secreta de la época de las alianzas, ya hemos visto los mapas, terminó por desencadenar dicen los musulmanes, la fitna, la lucha, en el caso entre suníes y chiíes, en la época determinada del mundo árabe, iraní, etcétera, en los siglos VII, VIII. Bueno, ellos llaman la fitna entre creyentes, musulmanes, cristianos u otros creyentes de otras grandes religiones, pues ese es el puñetazo en la mesa que divide a los habitantes que tienen una fe en común o bien habitan territorios muy próximos, y territorio para los que conviene que la enemistad no genere la guerra, y lo contrario, que la paz traiga concordia y comercio y tal, todo ese sistema ideal que ha coexistido con aquello de que el hombre es un enemigo para el hombre, de un tal Hobbes, la paz y el entendimiento frente a otra orientación que la humanidad no se resiste a rechazarla del todo, aun cuando verbal e ideológicamente pues diga y condene la guerra, pero ahí la tenemos, cuando no mundial, localmente, y cuando no caliente, pues fría, pero la guerra. Entonces, con el panorama con que nos encontramos es que el principio de una sociedad de naciones lo trae en el fondo Wilson en su programa, y que consiste en crear, una sociedad de naciones en donde, sobre todo las grandes potencias, se va a luchar con el principio de igualdad de representación de los países menores, no menores, mayores, pero al final con despecho y con desencanto para Woodrow Wilson, los franceses, Francia sobre todo, no lo digo yo, pues fue muy exigente con respecto a Alemania, Gran Bretaña también, pero menos. Rusia se había, permítanme el coloquialismo, se había desenganchado, lo que se hace enseguida Lenin, y nombra a su comisario de Asuntos Exteriores, Trotsky, y afirmar la paz, distanciarse, y que eso es una guerra del mundo de la Europa capitalista y tal y cual. ¿Bueno? Y
y que esa sociedad de naciones debía tener su edificio en Ginebra. Al fin y al cabo hay una tradición suiza de entendimiento entre los suizos que están en el norte, que hablan italiano a su manera en el Ticino, la Suiza alemana con esa magnífica, maravillosa ciudad que es Zúrich, sobre todo para las grandes finanzas y para muchos intelectuales refugiados, desde Lenin hasta Thomas Mann, que siempre han buscado bajo la neutralidad suiza un refugio e intangibilidad. Bueno, pues esa neutralidad de Suiza va a ser entonces la que inspire que tenga su sede en la Sociedad de Naciones en Ginebra. Y que además todas las naciones que han intervenido o no en la guerra firmen la carta el documento de... Sí, voy terminando. El documento de fundación de la Sociedad de Naciones. ¿Qué pasó? Pues que el otro problema, más que pilar, fue Alemania. Tengo un colega que ha vivido, francés, que ha vivido mucho tiempo en España y ha escrito su tesis sobre las relaciones hispano-francesas, todavía es de mi generación, titulado Las relaciones hispano-francesas de finales del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Y un día, hablando en su casa de él y de su mujer, pues, al final en pequeño comité con unos amigos suyos, él defendía el punto de vista que Alemania, al punto de vista a lo mejor de él, no francés, que ha sido en el siglo XX la nación, bueno, pues más provocadora de conflictos. No entro ni salgo en esa cuestión. Sobre la Primera Guerra Mundial creo haber advertido bibliográficamente que no está tan clara la responsabilidad de quién fue el culpable, la culpable, si hablamos de la nación o el país. Con respecto a la Segunda Guerra Mundial está bastante más claro, sin duda, bastante más claro que el Tercer Reich alemán, por todo lo que va a crear la Primera Guerra Mundial y la paz de París y el Tratado de Versalles. Ahora paso enseguida a ese punto y me avecino al final de esta intervención mía. Evidentemente, la semilla del asunto, el destino de la Europa futura, de los que fueron nuestros abuelos, padres y tíos, que aun cuando viviesen en un país neutral como lo fue Escandinavia o Suiza, junto con España entre 1914 y 18, sin embargo la guerra afectaría al mundo entero y a Europa en particular. El problema alemán entonces se plantea del siguiente modo: hay que evitar que Alemania vuelva a tener un poderoso ejército, y de ahora en adelante el sistema de Ginebra y por tanto el Tratado de Versalles va a limitar el ejército alemán, va a limitar también a la República de Weimar, también como la nuestra del 31, de corta vida, más turbulentos, de Alemania, evidentemente, ¿no? O sea, pues pueden venir las influencias deletéreas del extranjero, pero en principio son problemas internos de una nación, ayer u hoy. Luego vienen las influencias, intervenciones extranjeras, tanto en el caso alemán como ocurrió en nuestro país a partir de julio de 1936. Por tanto, cortar las alas a Alemania, por tierra, mar y aire, los aerostatos y los dirigibles entonces estaban creo que se puede decir que estaban en su etapa inicial, pero evitar que volviese a ser un factor perturbador del sistema de la paz y de la seguridad colectiva, del Tratado de Versalles y el principio que había alimentado Wilson, pero que fue cada vez, tal como él quería aplicarlo, considerado por los europeos demasiado idealista. Y es así, mis estimados amigos, como la cuestión alemana, sobre todo al exigir unos pagos de reparaciones cuantiosísimos, lo dice la bibliografía de un maestro de la economía que también por sus dotes naturales era un gran escritor, John Maynard Keynes, del círculo de Virginia Woolf y aquellos círculos de Londres de entreguerras, y comentó Keynes, en castellano Keynes, y me da la impresión de que lo que están firmando en Versalles los diplomáticos no están poniendo los cimientos para una paz de derecho, sino sospecho que mucho conflicto se está albergando ya en ese mismo
en esa paz de París y en el Tratado de Versalles. Eso es lo que comentó Keynes. ¿Qué pasó? Pues miren ustedes que todos los demás problemas, es decir, todos los demás problemas, la paz con Turquía, porque el imperio turco otomano decae, y entonces aparece una república, cambia la faz de Europa con ese país ahorcajadas geopolíticamente. Turquía está ahorcajadas entre el Oriente Medio y otro mundo y Europa, pero además mucho antes de 1923, cuando se establece esa república que preside Mustafa Kemal Atatürk, y que un amigo mío muy malintencionado dice: estoy seguro que el presidente Erdogan lo que quiere es seguir en el poder para celebrar el centenario de la fundación de la República de Turquía, otra consecuencia de la guerra, y naturalmente Rusia, que va a ser entonces la gran esperanza fallida. Vean ustedes cómo esto es en relación con León y Castillo, los ingleses en Canarias, que bueno, vean ustedes que León y Castillo y su hermano, uno desde París-Madrid, su hermano, que era un importante ingeniero que había estudiado en la península, junto con el incipiente una burguesía naciente y algo capitalista de Tenerife y Gran Canaria sobre todo, más los buques ingleses que amarraban en los puertos de Canarias en la época imperial británica por razón geográfica del Atlántico, un puerto muy primitivo, pero bueno, que financiaron los ingleses en una licitación que hubo en Madrid. El Estado español en 1880 y tantos no podía, ese es el puerto de la Luz, visto ahora aéreamente, en una etapa muy avanzada, esa Gran Bretaña que ya se ha acabado. Bueno, pues vean ustedes cómo el tema alemán, al castigar a ese país financieramente de tal modo, en los años 80, incluso Angela Merkel ya tuvo que firmar la liquidación final de la deuda que contrajo la Alemania de Bismarck, y a pesar de que el Tercer Reich se negara a seguir pagándola, después los aliados volvieron a hacer el finiquito de aquella deuda que el Tratado de París impuso a la Alemania de 1919, que es cuando se firma. Y toda la revisión, repito, de no solo el Tratado de Versalles en sí mismo, que potenció la creación de las Naciones Unidas, la Liga de Naciones, la Sociedad de Naciones, sino, bueno, trajo un gran aliento y mediación sobre las cuestiones obreras, mediando, bueno, entre una Europa y un Occidente muy partido en sí mismo. Pero, repito, a partir de 1920-21 comienzan los primeros síntomas de desobediencia, no por parte de Alemania todavía, con respecto a las fronteras trazadas dentro de los Balcanes, puesto que Hungría, imperio austro-húngaro, pero que eso fue, pues eso, un viejo imperio que se sobrevivió al predominio en Europa que habían tenido los Austrias, la dinastía de los Austrias. Pero ya Hungría y sus relaciones con los vecinos, un problema histórico que se podría datar de muchos siglos antes, comienza a convertir a los Balcanes, naturalmente, en un principio de discordia fronteriza. Checos, eslovacos, incluso macedonios, va a ir convirtiendo en una suerte de hervidero de intereses que van con, repito, la insatisfacción, lo dice la historiografía, la insatisfacción que ya había en Alemania al punto de convertirse en una nación bolchevique, con aquellos partidos de Rosa Luxemburgo, Liebknecht, y un socialismo radical que a Londres e incluso a Estados Unidos, que aun cuando se retirara Wilson ya era una potencia que estaba dispuesta a concurrir con Londres por la capitalidad financiera del mundo. Bueno, iba también un turno entre los anglosajones de prepotencia, pues en definitiva llevaría a un malestar creciente. Yo me permito opinar que ese malestar creciente que intentó apaciguar las relaciones internaciones en Europa, a través del ejercicio que les acabo brevemente de recuperar, el armisticio de noviembre del 18,
la paz de París, el Tratado de Versalles, pues en gran medida Alemania comienza, hay una opinión pública en los años finales de los 20, adversa a que no recuperaran Alsacia y Lorena, a que los aliados ocuparan el Sarre y la zona limítrofe renana, y todo a las aspiraciones alemanas a salir por la ciudad de Danzig, después Gdansk, y naturalmente cuando la efervescencia de lo que hoy llamamos unos populismos de derechas en Europa, que no creo que tampoco que tengan algo pueden tener que ver con lo que van a hacer. Yo siempre comento, a gran potencia, gran fascismo, evidentemente, y va a ser el tema del ascenso al poder por vía electoral, poniendo fin a la tortuosa República de Weimar, pues el Tercer Reich alemán vaya prácticamente a cambiar el panorama de la Europa que se quiso consagrar de modo equitativo, que se consagró equitativamente a que no hubiera más líneas, motivos de hostilidad. Pero gracias por su paciencia, y luego si quieren ustedes a lo mejor hacer alguna pregunta, yo no sé si José Antonio. Sí, no, el tema es... yo sé que el tema... Una pregunta. Sí, perdón. Vean ustedes el vagón donde se firma la Primera Guerra Mundial, y ustedes sí saben lo que hizo el señor Hitler cuando ascendió al poder el Tercer Reich. ¿Qué es lo que hizo? ¿Tú qué sentías? Y este es el vagón donde el Tercer Reich alemán, al desencadenarse la Segunda Guerra Mundial, y primero cayendo sobre el occidente de Europa, y Hitler obligará a la República Francesa a que en el vagón donde los delegados del Segundo Imperio Alemán firmaron la paz, el armisticio de noviembre del 18, cuando el Tercer Reich alemán en unos cuantos meses somete a Holanda, Bélgica de nuevo, y entra en Francia, obligó a... Eso también es Europa, nuestra maravillosa Europa, ¿no? Sí. Decirle, antes que terminemos, que mañana, cambiando un poco el tercio, pero bueno, con un cierto paralelismo, a las 7 de la tarde el propio local del Instituto de Estudios Ceutí, en el salón de actos que tenemos en la sede, Víctor, junto con quien quiera unirse, vamos a plantear una pequeña charla tertulia en torno a los problemas de la Unión Europea, básicamente, por un lado el Brexit, por otro lado los populismos ascendentes en este momento, antieuropeos en definitiva. Y bueno, hay un grupo, él tiene una tertulia en Madrid con un grupo de diplomáticos, de historiadores y tal, y pues la idea es hacer también un poco, cambiando un poco... Me declaro culpable porque él fue el que me invitó a hablar en Ceuta, pero después fui yo malévolamente y le dije, oye, sin querer extremar los paralelismos, ya me han oído, pero yo personalmente estoy preocupado, hombre, no va a producirse nada de lo que ocurrió después del final de la Primera Guerra Mundial, o sea, la inversión que se va a dar en Europa, no. Situación, no sé qué opina en el fondo de la sala, pero le propuse, sí, nosotros vamos a hacer una tertulia, solemos hacer en un hotel de Madrid cada 2 meses, y el tema elegido para la del 22 de abril, pues es precisamente el diplomático que va a hablar, lo ha titulado Europa ante el auge de los populismos, el auge de los populismos. Y bueno, yo estoy unos pocos folios para la revista Occidente, y hay otras personas en España, sin duda. Eso nos afecta a todos, incluso hasta en Canarias y en Ceuta, que es la periferia territorial del Estado español. Y entonces José Antonio dijo, bueno, pues haremos con unos pocos amigos en Ceuta. Por avanzado de la hora, si os parece, vamos a ir. ¿Sí? Si hay alguna pregunta, la formulamos, y si no, vamos cerrando. Deciros esto, pues mañana a las 7 estamos en el Instituto de Estudios Ceutí con el tema de la Unión Europea y con Víctor, y también, ya que a las 8:30 estaremos, Víctor estará también, supongo, con nosotros, escuchando a Eduardo Paniagua. Tenemos un magnífico concierto mañana con Eduardo Paniagua, otros 3 músicos medievales. Ya dieron un concierto el año pasado que fue estupendo. Sí. Pues mañana a partir de las 8:30 contamos con el concierto de Eduardo, y no recuerdo, Carazos,
Los otros dos músicos no recuerdo mismo los nombres. Soria es otro. Y un armenio que no recuerdo el nombre. Que toca la flauta magníficamente, por cierto. Y que luego al día siguiente harán un taller sobre la flauta esta que tenemos portuguesa aquí. Van a dar un taller a la gente que tenga interés o que se haya inscrito en el taller. Mañana, pues te digo, a las 7 estamos con Víctor en el instituto. A las 8:30 tenemos el concierto de Paniagua aquí. Muchas gracias y buenas noches.